Estaba sola, helada, intentando construir un refugio con ramas podridas y barro en medio de una ventisca. Era una renegada y una marginada que no tenía más que la ropa que llevaba puesta y un secreto que la había llevado al exilio. En lo alto de la cresta, el rey alfa más temido del continente observaba su lucha. Todos esperaban que destrozara a la intrusa. En cambio, a la mañana siguiente, la tierra tembló, no por un ataque, sino por el fuerte ruido sordo de los pesados troncos de cedro de primera calidad. El rey Alfa no solo trajo madera, trajo a toda su manada para construirle una casa. Pero, ¿por qué un rey serviría a una renegada? La respuesta está en las cicatrices de sus manos y en el olor que intentaba ocultar. Esta es la historia de cómo unas pocas ramas rotas cambiaron el destino del mundo de los lobos. El viento en el territorio del norte no solo soplaba, sino que mordía. Atravesaba capas de tela barata y llegaba hasta el hueso. Para Lyra, era como un juicio personal de la propia diosa de la luna. Lyra metió una mano helada en el bolsillo y sacó un ovillo de cordel que había encontrado 2 días antes cerca de un campamento de cazadores abandonado. Estaba deshilachado y olía a moho, pero era todo lo que tenía. Frente a ella se alzaba el patético esqueleto de lo que esperaba que fuera un refugio. Apenas era una estructura, solo un montón de ramas de pino caídas, frágiles ramitas de abedul y barro que se estaba congelando rápidamente en grumos inútiles. «Aguanta», susurró con voz ronca por la deshidratación. «Aguanta, por favor». Enrolló el cordel alrededor de la unión de 3 ramas, moviendo los dedos con un ritmo desesperado y experto. Lyra no era una loba cualquiera abandonada en la naturaleza. En la manada de Silver Creek, era la hija del carpintero jefe. Sabía de muros de carga, sabía de aislamiento y sabía de carpintería. Pero el conocimiento era inútil sin materiales. No se puede construir una fortaleza con leña. Una ráfaga de viento más fuerte que la anterior rugió por el valle. La frágil estructura crujió. Con un chasquido espeluznante, la rama principal de soporte, un trozo de madera muerta que había arrastrado durante 2 millas, cedió. Todo el cobertizo se derrumbó, enterrando en la nieve su escaso suministro de bayas secas y su única manta. Lyra se quedó mirando las ruinas. No gritó, no lloró. Estaba demasiado agotada para eso. Simplemente cayó de rodillas y comenzó a excavar en la nieve para encontrar su manta. 2 días, murmuró al bosque vacío. Tengo 2 días antes de que llegue el verdadero invierno. Si para entonces no estoy encubierta, estoy muerta. Había sido exiliada hacía 3 semanas. No por un delito que hubiera cometido, sino por uno que se había negado a cometer contra el alfa de Silver Creek. Un hombre cruel llamado Victor le había exigido que se casara con su hijo para unir sus linajes. Victor creía que la familia de Lyra era portadora del gen de la visión verdadera, una antigua habilidad de los lobos para detectar debilidades estructurales en las fortificaciones. Quería criarla como ganado para construir máquinas de guerra. Cuando ella se negó, Victor la marcó como una pequeña constructora renegada. Victor se rió mientras sus matones la arrastraban hasta la frontera. A ver cuánto aguantas sin un techo sobre tu cabeza. Ella le estaba dando la razón. Estaba fracasando. Lyra se limpió la nariz con la manga y se puso de pie con las piernas temblorosas. Miró a su alrededor. Técnicamente, estaba invadiendo propiedad ajena. Ese territorio pertenecía a la manada Obsidian Shadow. Su alfa, Kieran, era un mito. Un hombre que se decía que era más lobo que humano. Un rey entre los alfas que gobernaba todo el cuadrante norte. Decían que mataba a los renegados por diversión. Decían que no permitía ninguna debilidad en sus tierras. Que venga, pensó Lyra, agarrando una rama dentada e intentando romperla para que tuviera el tamaño adecuado. Al menos, si me mata, estaré caliente durante unos segundos antes de morir. Se agachó, intentando clavar la rama en la tierra helada. Tenía las manos en carne viva, cubiertas de ampollas que habían reventado y se habían congelado. Empujó con todas sus fuerzas. ¡Crack! La madera se rompió en sus manos, clavándole una larga astilla en la palma. El dolor fue agudo y ardiente. Lyra jadeó, llevándose la mano al pecho. Miró al cielo gris,
parpadeando para contener las lágrimas de frustración, y fue entonces cuando lo sintió. El peso de una mirada intensa, primitiva. Lyra se quedó paralizada. Lentamente, giró la cabeza hacia la cresta rocosa que dominaba el valle. Allí, recortada contra la luz moribunda del sol de la tarde, había un lobo, pero llamarlo lobo parecía un insulto a su tamaño. Era enorme, con el pelaje del color de la medianoche que absorbía la luz a su alrededor. Se mantenía inmóvil como una estatua tallada en roca volcánica. Sus ojos brillaban con un color dorado, atravesando la distancia, fijos directamente en ella. Era él, el rey. El corazón de Lyra latía con fuerza contra sus costillas como un pájaro atrapado. Sabía que debía inclinarse, huir o mostrar su garganta en señal de sumisión. Esa era la ley de la naturaleza. Pero estaba cansada. Estaba increíblemente cansada de inclinarse ante hombres que querían usarla o matarla. Sostuvo la mirada del lobo gigante. Levantó su mano sangrante, envolvió la astilla con la tela rasgada de su manga y le dio la espalda. Buscó otra rama. Si iba a morir, moriría trabajando. Moriría construyendo algo, aunque solo fuera un montón de basura. En lo alto de la cresta, el enorme lobo negro no se movió. La observó luchar con la madera helada. La vio caer, levantarse y volver a caer. La observó hasta que el sol se ocultó tras el horizonte y la oscuridad se apoderó del valle. Solo entonces se dio la vuelta y desapareció entre los árboles. La noche transcurrió en una neblina de delirios y temblores. Lyra se había acurrucado en el hueco de un viejo roble, envuelta en su manta húmeda, entrando y saliendo del estado de conciencia. Soñó con fuego. Soñó con sopa caliente. Soñó con Víctor riéndose mientras su casa se quemaba. Se despertó con el sonido de un trueno. Lyra se despertó sobresaltada, con los músculos gritando de dolor. Parpadeó, confundida. El cielo estaba despejado, de un azul brillante y penetrante. No había nubes de tormenta, pero el suelo bajo sus pies vibraba con un sonido rítmico y pesado. Boom, boom, boom. Sonaba como si un gigante estuviera caminando. Salió a toda prisa del árbol hueco, agarrando un palo afilado que utilizaba para protegerse. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz débil. Salió al claro donde yacía en ruinas su refugio fallido. Dejó caer el palo, se quedó con la boca abierta. El claro ya no estaba vacío. Había 6 hombres allí. Eran enormes, sin camisa, a pesar de la temperatura gélida, con la piel irradiando el intenso calor de los hombres lobo transformados. Se movían con precisión militar, pero no estaban atacando. Estaban descargando un camión de plataforma que de alguna manera había logrado circular por el viejo camino forestal. Y no estaban descargando armas. Estaban descargando madera. No solo ramas o restos, eran enormes troncos de cedro curado, de un rojo intenso y aromático. El tipo de madera que cuesta una fortuna. El tipo de madera que se utiliza para mansiones, no para chozas precarias. Tranquilos en el flanco izquierdo. «Cuidado con el barro», gritó un hombre con el pelo rubio arena y una cicatriz que le atravesaba la ceja. Era Tobias, el beta de la manada Obsidian Shadow. Lyra lo reconoció por las historias. Lyra se quedó paralizada, observando cómo 2 hombres enormes levantaban un tronco de 6 metros, como si fuera un palillo, y lo colocaban en una formación cuadrada perfecta. Estaban sentando las bases. «¿Qué?», susurró Lyra, dando un paso adelante. «¿Qué está haciendo?», preguntó Tobias volviéndose. No la miró con el disgusto que solía reservar para los renegados. La miró con curiosidad y tal vez con un toque de lástima. Se limpió las manos en los vaqueros y se acercó, deteniéndose a una distancia respetable de 3 metros. «Señora», dijo Tobias asintiendo con la cabeza, «está en una zona inundable. El barro de aquí no aguantará una estructura cuando la nieve se derrite en primavera. Primero vamos a hundir los pilones». Lyra lo miró fijamente, incapaz de procesar la información. «Ustedes están construyendo. Nosotros», dijo Tobias. «¿Por qué?», preguntó Lyra, con sus instintos defensivos a flor de piel. «¿Es una trampa? ¿Kieran va a encerrarme ahí y prenderle fuego?». La actividad en el claro se detuvo.
Los otros 5 lobos se detuvieron y miraron hacia el borde del bosque. De entre las sombras de los pinos emergió un hombre. Era alto, sobresaliendo incluso por encima de los miembros más grandes de la manada. Llevaba un pesado abrigo de piel de oveja, desabrochado, que dejaba ver una camiseta térmica negra que se tensaba contra su pecho. Tenía el pelo oscuro, revuelto por el viento, y los ojos del mismo color dorado penetrante que el lobo de la cresta. Kieran, el rey alfa, no caminaba, acechaba. El aire a su alrededor parecía crepitar con electricidad estática. Pasó junto a sus hombres, junto a la pila de madera cara, y se detuvo justo delante de LRA. De cerca, era aterrador. El poder que irradiaba era suficiente para hacer que un lobo normal cayera de rodillas. Pero Lyra estaba demasiado confundida para arrodillarse. Kieran la miró. Su mirada se posó en sus manos, sucias, ensangrentadas y envueltas en trapos. Extendió la mano. Lyra se estremeció y se echó hacia atrás. «Dame la mano», dijo Kieran. Su voz era profunda, un murmullo grave que vibró en el pecho de Lyra. No era una petición. Temblando, Lyra extendió la mano. Kieran la tomó con delicadeza. Sus manos eran callosas y cálidas, increíblemente cálidas. Desenrolló el trapo sucio, dejando al descubierto la herida infectada y enrojecida causada por la astilla. Apretó la mandíbula. Un destello de ira cruzó su rostro, pero no iba dirigido a ella. «Tobías», dijo Kieran, sin apartar la mirada de la herida de Lyra. «El botiquín. Ahora». «Sí, Alfa». Kieran miró a los ojos de guerra de Lyra. «Estabas intentando construir una junta entrelazada con pino podrido», dijo en voz baja. «Se derrumbó porque la resistencia a la atracción de la madera estaba comprometida, no por tu habilidad. Tu trabajo no fue perfecto». Lyra parpadeó. Tú me observaste. Yo te observé intentar sobrevivir», corrigió Kieran. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño objeto. Era el trozo de rama rota que ella había partido ayer. Él lo había recogido. «Utilizaste un nudo de tejedor que no se ha utilizado en esta zona desde hace un siglo. Es la marca de un maestro constructor». «Solo quería un techo», susurró Lyra. «No se construyen techos con basura», dijo Kieran, endureciendo el tono de voz. Señaló la pila de cedro de primera calidad que había detrás de él. «Se construyen con esto. Es cedro rojo del corazón de mi territorio. Es resistente a la putrefacción, a prueba de insectos y retiene el calor mejor que la piedra». «No puedo pagarte», dijo Lyra, presa del pánico. «No tengo nada. Soy una renegada. No tengo dinero, ni manada, ni mercancías para intercambiar». Kieran se acercó, invadiendo su espacio personal. El aroma de sus agujas de pino, lluvia y poder bruto inundó sus sentidos. Bajó la cabeza hasta que sus labios quedaron a pocos centímetros de su oído. «No te he pedido ningún pago», murmuró Kieran, «pero te pediré un intercambio». «¿Qué intercambio?», preguntó Lyra, con la respiración entrecortada. «Yo proporciono los materiales y la mano de obra para el trabajo pesado», dijo Kieran, apartándose para mirarla. «Y tú lo diseñas. Tú diseñaste el puesto avanzado. No una choza, sino una fortaleza. Necesito a alguien que sepa construir cosas que no se rompan». «¿Por qué yo?», preguntó Lyra. «¿Tienes ingenieros?» «Mis ingenieros construyen cajas», dijo Kieran, con los ojos oscurecidos. «Tú construiste una obra de arte a partir de basura mientras te morías de hambre. Quiero ver lo que puedes hacer cuando tengas fuerzas para ponerte de pie». Le soltó la mano cuando Tobías regresó con el botiquín. «Cúrale la mano», le ordenó Kieran a su beta. Luego se volvió hacia el grupo de lobos que esperaban junto al camión. «A paso ligero. Quiero que las vigas del suelo estén colocadas antes del mediodía. Si vuelve a pasar frío, correréis vueltas hasta vomitar». «Sí, Alfa». Los hombres rugieron al unísono. Lyra se quedó allí atónita, mientras el hombre más poderoso de la región se quitaba el pesado abrigo, se arremangaba y cogía un mazo. No se limitó a darles órdenes, se unió a ellos. Mientras Tobías le limpiaba la herida con un antiséptico que le escocía, Lyra observaba a Kieran blandir el martillo. Con cada golpe, el suelo temblaba.
Se dio cuenta de repente de que él no solo estaba construyendo una cabaña, sino que estaba reclamando un territorio. Le estaba construyendo un hogar en sus tierras. Pero Lyra sabía algo que Kieran ignoraba. Victor, el alfa de Silver Creek, la estaba rastreando. Y si Victor descubría que ella estaba construyendo una fortaleza para su rival, la simple construcción de una cabaña se convertiría en una zona de guerra. «Va a hacer que os maten a todos», le susurró Lyra a Tobías. Tobías se rió entre dientes mientras le vendaba la palma de la mano. Miró a su alfa, que estaba clavando un pilón en la tierra helada con una fuerza aterradora. «Señorita», dijo Tobías en voz baja, «es evidente que no sabes quién es. A Kieran no lo matan. Él es quien mata. Y viendo cómo te mira, daría pena a cualquiera que intentara detenerlo». Al mediodía, los cimientos de la cabaña estaban listos. Era una rejilla de vigas de cedro entrelazadas que olían a riqueza y seguridad. El grupo de sombras de obsidiana trabajaba como una máquina, eficiente, silencioso y terriblemente fuerte. Pero trabajaban según los protocolos militares estándar. Mientras construían una caja cuadrada defendible, Lyra se quedó junto al fuego que Tobías había encendido, sosteniendo una taza de caldo caliente que le quemaba los labios de la mejor manera posible. El calor se extendía por sus miembros, descongelando el hielo de sus venas, pero sus ojos estaban pegados a la estructura. Su verdadera vista le picaba detrás de los párpados. No era magia en el sentido en que las brujas lanzan hechizos. Era una hiperconciencia de la geometría y la física, un rasgo heredado en su familia durante generaciones. Podía ver las líneas de tensión en la madera como venas rojas brillantes. «¡Alto!», gritó Lyra. La orden salió de su garganta antes de que pudiera controlarse. El silencio se apoderó del claro. 6 enormes hombres lobos se quedaron paralizados en medio del movimiento. Uno de ellos, un bruto llamado Jax, sostenía un mazo en alto sobre su cabeza, listo para clavar un pasador de soporte en la junta de la esquina. Jax bajó el mazo lentamente y se volvió para mirar con ira a la pequeña y desaliñada mujer que estaba junto al fuego. «Disculpa». El corazón de Lyra latía con fuerza contra sus costillas. En su antigua manada, hablar fuera de turno le valía una bofetada, pero no podía permitir que cometieran ese error. «La beta». Lyra tartamudeó, dando un paso adelante. Señaló con un dedo tembloroso el poste de la esquina que Jax estaba asegurando. «La beta de ese poste está torcida. Tiene un nudo en el lado interno. Si clavas ese pasador, partirás el núcleo. La primera nevada fuerte derrumbará la esquina sureste». Jax se burló, secándose el sudor de la frente. «Esto es cedro agrade, cariño. No se parte». «Sí», insistió Lyra, con la voz un poco más firme. «La tensión no es la adecuada. Tienes que girarlo 90 de lados o cambiarlo». Jax miró a Kieran, que estaba junto al camión revisando un mapa. «Alfa, ¿tengo que hacer caso a la vagabunda? Se nos acaba la luz del día». Kieran levantó la vista. Sus ojos dorados no miraron a Jax, se fijaron en Lyra. Caminó con sus pesadas botas, crujiendo sobre el barro helado. Se detuvo frente al poste que Lyra había indicado. Pasó su gran mano por la madera, cerrando los ojos por un segundo. «Tiene razón», dijo Kieran, con voz baja y peligrosa. Jax parpadeó. «Alfa, hay una pequeña fractura debajo de la corteza», dijo Kieran, abriendo los ojos. Miró a Lyra con una intensidad renovada. «La mayoría de los lobos no podían oler eso. ¿Cómo lo supiste?» «No lo olí», dijo Lyra, apretando con más fuerza su taza. «Lo vi. La distribución del peso. Parecía incorrecta». Kieran la miró fijamente durante un largo momento, con una expresión indescifrable en su rostro. Luego se volvió hacia sus hombres. «Ya la han oído. Cambien el poste. A partir de ahora nadie clava un clavo ni coloca un tronco hasta que ella lo apruebe. Ella es la arquitecta. Vosotros sois la mano de obra. ¿Entendido?» «Sí, Alfa». El coro de la manada, aunque Jax parecía molesto por ello. Durante las siguientes 4 horas, la dinámica cambió. Lyra, impulsada por la sopa y una extraña adrenalina burbujeante, comenzó a dirigirlos. Se movía por la obra, y su cojera se hacía menos pronunciada a medida que se concentraba.
Ya no estaba construyendo una simple cabaña cuadrada. Les indicó que inclinaran el techo para que la nieve se deslizara, que reforzaran la pared de barlovento con juntas de doble bloqueo y que elevaran el suelo 60 centímetros para crear una cámara de aire que sirviera de aislamiento. Era brillante. Kieran la observaba más a ella que a la construcción. Vio cómo su mente funcionaba con rapidez, precisión y sin concesiones cuando se trataba de seguridad. Estaba dando órdenes a sus guerreros de élite, hombres que habían matado en guerras, y ellos la escuchaban porque sus instrucciones tenían sentido. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de intensos tonos naranjas y morados, Lyra estaba inspeccionando la viga de la cumbrera. Estaba de pie sobre una escalera, estirándose para comprobar una junta. De repente, sintió una oleada de mareo. La adrenalina desapareció y la realidad de 2 días de inanición volvió a golpearla. Su visión se nubló. Sus rodillas se doblaron. Cayó hacia atrás de la escalera. Lyra no golpeó el suelo helado. Golpeó una pared de músculos sólidos y calor. Kieran se había movido con una velocidad sobrenatural, atrapándola fácilmente en sus brazos. El impacto le dejó sin aliento, pero estaba a salvo. Estaba apretada contra su pecho, con la cara enterrada en el hueco de su cuello, y entonces lo olió. Bajo el sudor y el pino, había un aroma que hizo que su lobo gimiera de deseo. Era el aroma de las brasas ardientes y la tierra profunda. Era el aroma del hogar. Kieran se tensó. Él también lo sintió, el vínculo de pareja. No fue una suave revelación. Fue un golpe primitivo ahora que el aroma de la enfermedad y la podredumbre se desvanecía de ella. Su verdadero aroma, vainilla y lluvia, lo golpeaba con toda su fuerza. Miró a la frágil mujer en sus brazos. Era suya. La diosa de la luna le había dado al despiadado rey Alfa una compañera que estaba destrozada, hambrienta y brillante. Te tengo. Kieran gruñó, su voz vibrando a través de su cuerpo. Te tengo, pequeña arquitecta. Lyra levantó la vista con los ojos muy abiertos. Vio el dorado de sus ojos brillar, la pupila expandirse hasta tragarse el iris. Sabía lo que significaba esa mirada. Bájame, susurró ella, con pánico y atracción a la vez. Por favor, no puedes. Soy una renegada. Eres lo que yo diga que eres, respondió Kieran, apretándola con fuerza posesivamente. Y ahora mismo estás helada. No la bajó. La llevó hacia la camioneta, dando órdenes por encima del hombro. Tobías, termina el techo. Acamparemos aquí esta noche. Aún no tiene fuerzas para moverse, le murmuró Jax a Tobias mientras observaban a su alfa llevar a la chica. ¿Has visto sus ojos? Se ha vuelto posesivo. Tobias sonrió con tristeza. Ya era hora. Pero si ella es quien creo que es, la carpintera desaparecida de Silver Creek, entonces Victor vendrá a buscarla y Kieran iniciará una guerra para retenerla. La noche en el territorio Obsidian era absoluta. La oscuridad era densa, pesada y silenciosa, solo rota por el crepitar de una gran hoguera que la manada había encendido en el centro de la cabaña a medio terminar. Habían cubierto las vigas del techo con lonas para bloquear el viento, creando un acogedor refugio improvisado. Lyra se sentó sobre una pila de sacos de dormir, envuelta en una manta de piel que olía a Kieran. Estaba comiendo de nuevo, esta vez estofado de venado. Kieran estaba sentado frente a ella, observándola comer con una intensidad que le hacía temblar las manos. No la había tocado desde que la llevó hasta el fuego, pero su presencia era sofocante por su intensidad. ¿Por qué?, preguntó Lyra, rompiendo el silencio. Los otros lobos estaban fuera patrullando el perímetro. Solo eran ellos dos. ¿Por qué? ¿Qué?, preguntó Kieran, afilando un palo con un cuchillo de caza. ¿Por qué me estás ayudando? Eres el rey Alfa. Tú matas a los renegados, no les construyes casas. Kieran dejó de tallar, levantó la vista hacia la luz del fuego, que bailaba en sus ojos dorados. Yo mato amenazas, mato parásitos. Tú no eres ninguna de las dos cosas. Soy una amenaza, dijo Lyra con amargura. El Alfa de Silver Creek, Victor, quiere que vuelva con él. Cree que soy de su propiedad. Si descubre que me has ayudado, atacará tus fronteras. Que lo haga, dijo Kieran con sencillez.
Arrojó el palo al fuego. Llevo años buscando una excusa para degollar a Victor. Sus políticas expansionistas me molestan. Quiere mi sangre, susurró Lyra, mirando sus manos llenas de cicatrices. Quiere reproducirse conmigo para crear constructores para sus máquinas de guerra. Mató a mi padre cuando éste se negó a firmar el contrato. Un gruñido sordo retumbó en el pecho de Kieran. Fue involuntario. Un sonido de pura rabia depredadora. Ha tocado a tu familia. Ha destruido a mi familia. Kieran se movió. En un instante, estaba agachado frente a ella. Extendió la mano y le levantó la barbilla para que tuviera que mirarlo. Nunca volverá a tocarte. Kieran lo juró. Esta cabaña, esto es solo el comienzo. Tienes una habilidad, Lyra, un don. Hoy viste la debilidad de esa madera cuando mis mejores hombres no pudieron. Eres valiosa. ¿Eso es todo?, preguntó Lyra con la voz temblorosa. Soy útil. El pulgar de Kieran le acarició el pómulo. Las chispas que saltaron entre ellos eran innegables. No, eso no es todo. Pero estás asustada y herida, así que no te agobiaré con el resto esta noche. Se estaba conteniendo la reclamación, el mordisco de apareamiento, todo lo que su lobo pedía a gritos porque sabía que ella estaba traumatizada. Lyra sintió que se le escapaba una lágrima. Se inclinó hacia su tacto solo por un segundo. Gracias. Fuera del círculo de luz del fuego, a 300 metros de distancia, en la densa arboleda, se movió una sombra. No era un oso ni un ciervo. Era un hombre vestido con ropa de camuflaje diseñada para ocultar su olor. Se llevó unos prismáticos de gran potencia a los ojos. Era Kyle, el jefe de exploradores de la manada Silver Creek, el mejor rastreador de Victor. Kyle ajustó el enfoque de las lentes. A través de los huecos de la lona, podía ver la luz del fuego. Vio la enorme silueta de Kieran, el rey alfa. Y sentada frente a él, con un aspecto más limpio pero aún reconocible, estaba el objetivo. Te encontré, susurró Kyle. Buscó la radio en su cinturón y pulsó el canal encriptado. Alfa Victor, susurró Kyle al micrófono. Informe. La voz de Victor respondió con un crujido, débil y fría. Tengo a la persona a la vista. Está en el sector 4, cerca de la cresta. ¿Está sola? Negativo, dijo Kelly, con una gota de sudor frío resbalándole por el cuello. Está con la manada Obsidian y parece que Alpha Kieran está con ella personalmente. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, seguido de una risa oscura y divertida. Kieran está protegiendo a mi novia fugitiva. Victor reflexionó. Interesante. Debe de haberse dado cuenta de lo que ella es. Si Kieran accede a su verdadera visión, sus fortificaciones serán impenetrables. No podemos permitirlo. ¿Órdenes?, preguntó Kyle. No intervengas, Kieran. Morirás, dijo Victor. Crea una distracción. Asústalos. Quiero ver cómo reacciona ella. Quiero confirmar que aún no la han quebrado. Y Kyle, marca la ubicación para un equipo de ataque. Vamos a recuperarla. Entendido. Kyle guardó la radio, metió la mano en su mochila y sacó un pequeño dispositivo esférico, una granada aturdidora. No era letal, pero era ruidosa y causaría caos. Se acercó sigilosamente, moviéndose a favor del viento. Necesitaba ponerse a tiro. Dentro del refugio, Kieran levantó la cabeza de golpe y dilató las fosas nasales. ¿Qué pasa?, preguntó Lyra, sintiendo su tensión. El viento cambió, dijo Kieran, bajando la voz hasta convertirla en un susurro letal. Hay alguien ahí fuera. Alguien que huele a azufre y tabaco barato. Silver Creek, jadeó Lyra. Ese es su olor. Quédate aquí, ordenó Kieran. No te muevas. Se puso de pie, despojándose de su humanidad como si fuera un abrigo. Sus huesos crujieron y se transformaron. En cuestión de segundos, el hombre había desaparecido, sustituido por un enorme lobo negro como la medianoche. Lanzó un rugido que sacudió las paredes a medio construir de la cabaña, un sonido de pura advertencia. Pero Kyle ya estaba preparando su brazo. Tiró de la anilla y lanzó la granada. Esta voló por los aires, describiendo un arco sobre las paredes terminadas. No cayó en el fuego. Cayó justo a los pies de Lyra.
El tiempo pareció ralentizarse. Lyra miró fijamente la esfera metálica. Sabía lo que era. Su padre las había utilizado para despejar rocas. El rey Alfa estaba demasiado lejos para llegar a ella a tiempo. Lyra no gritó. Su instinto de constructora tomó el control. Agarró la pesada sartén de hierro fundido del fuego y la golpeó con fuerza sobre la granada, lanzando todo su peso sobre la sartén y acurrucándose en una bola. ¡Boom! La explosión fue amortiguada, pero su fuerza lanzó a Lyra hacia atrás. La sartén sonó como una campana que contenía la metralla, pero no la fuerza concusiva. ¡Lyra! El rugido del rey Alfa no era humano. Era el sonido de un monstruo cuyo corazón acababa de ser amenazado. Kieran no persiguió el rastro en el bosque. Se dio la vuelta, transformándose en humano en plena carrera, deslizándose sobre sus rodillas para llegar hasta ella. El humo llenó el refugio. Lyra tosía, le zumbaban los oídos, pero estaba viva. La sartén la había salvado. Estoy bien, dijo entre sollozos, apartando el humo con la mano. Kieran la agarró, la atrajo hacia su pecho y comprobó si tenía sangre. Temblaba. El rey Alfa temblaba. Me han encontrado. Lyra lloró contra su pecho. Victor sabe que estoy aquí. Kieran miró hacia la oscuridad, de donde había venido la granada. Sus ojos brillaban con una violencia que prometía muerte. Que venga, gruñó Kieran. Acaba de cometer el último error de su vida. Nadie bombardea la casa de mi compañera y vive para contarlo. La levantó y gritó a sus hombres que estaban fuera. Tobías, formación defensiva. La trasladamos a la fortaleza. La cabaña está comprometida. La guerra está aquí. El trayecto hasta el cuartel general de Obsidian Shadow duró 3 horas, navegando por sinuosas carreteras de montaña en un convoy de todoterrenos blindados. Lyra se sentó en la parte trasera del vehículo principal, envuelta en una manta calefactada, observando cómo el paisaje cambiaba de bosque salvaje a imponentes fortificaciones. Kieran se sentó a su lado, con una mano apoyada en su rodilla. Su tacto la tranquilizaba. Estaba al teléfono, dando órdenes constantemente en un lenguaje que era mitad código militar y mitad estrategia empresarial. No era solo un líder de los lobos, era el director general de un enorme imperio y en ese momento estaba liquidando activos para prepararse para la guerra. Ya hemos llegado, dijo Kieran, colgando el teléfono al tomar la última curva. Lyra levantó la vista y se quedó sin aliento. Esperaba un castillo o un complejo de cabañas. Lo que vio fue una obra maestra de la arquitectura brutalista moderna, tallada directamente en la roca viva de la montaña. Todo era hormigón irregular reforzado con acero y enormes paneles de cristal antibalas que reflejaban la luna. Parecía menos un hogar y más un arma apuntando al cielo. El pico de hierro, dijo Kieran, con orgullo en su voz. El lugar más seguro del continente. Las paredes son de 1 metro de hormigón armado. El cristal puede detener una bala de francotirador. Lyra entrecerró los ojos. Su verdadera visión se activó involuntariamente. Escaneó la imponente estructura, admirando las columnas que soportaban el peso y los balcones en voladizo. Era impresionante. Era poderoso, pero no era perfecto. Nada lo era. El convoy entró en un enorme garaje subterráneo. En cuanto se abrieron las puertas, la tensión se hizo palpable. Docenas de miembros de la manada esperaban. Guerreros, estrategas y ancianos. No parecían contentos. Cuando Kieran ayudó a Lyra a salir del coche, se hizo el silencio entre la multitud. Ella parecía pequeña, pálida y vestida con ropa demasiado grande que le había prestado Tobías. Olía a enfermedad y miedo, mezclado con el aroma de Kieran. Un hombre alto, con el pelo canoso y el rostro marcado por cicatrices, dio un paso al frente. Llevaba un chaleco táctico y se comportaba con la autoridad de un general. Era Ryland, el comandante de la manada. Alpha Ryland, dijo con voz seca. Estamos en DEFCON 2. Los exploradores informan de que las fuerzas de Silver Creek se están movilizando en la frontera sur. Están trayendo maquinaria pesada. Que vengan, dijo Kieran, guiando a Lyra hacia el ascensor. Ryland se interpuso en el camino de Kieran. Fue un movimiento audaz que provocó exclamaciones entre la multitud.
Con el debido respeto, Alpha, vamos a la guerra por ella. Una renegada extraviada encontrada en el bosque. Kieran se detuvo. La temperatura del aire pareció bajar 10 décadas. No es una extraviada, Ryland, es mi compañera. La declaración resonó en el garaje de hormigón como un disparo. Ryland se estremeció, pero se mantuvo firme. Compañera o no, ella es un lastre. Victor no está atacando por el territorio, está atacando por ella. Si la entregamos, la guerra se detendrá. No podemos arriesgar a la manada por una mujer. Quemaría este mundo hasta reducirlo a cenizas antes de entregarla. Kieran gruñó, con los ojos brillando como el oro. Retírese, comandante. Estoy pensando en la integridad estructural de la manada, gritó Ryland, con la frustración a punto de desbordarse. Ella no aporta nada más que un blanco en la espalda. En realidad, una voz tranquila cortó los gritos llenos de testosterona. Todos se volvieron. Lyra había salido de detrás de Kieran. Temblaba, con las manos apretadas en puños para ocultar el temblor, pero sus ojos estaban fijos en un enorme pilar de soporte cerca del grupo de ascensores, la arteria principal del garaje. ¿Qué has dicho?, espetó Ryland, mirándola con desdén. Lyra señaló el pilar. Hay una pequeña fractura por tensión en la columna C4. Está causada por la vibración de la unidad de ventilación que hay encima. Si un camión choca contra ese pilar a más de 50 km/h, o si se produce una explosión a menos de 6 metros, todo el ala norte del garaje se derrumbará. Ryland parpadeó. Eso es imposible. Esa columna es de acero reforzado. El acero está bien, dijo Lyra, con voz cada vez más firme a medida que se adentraba en los detalles técnicos. La cubierta de hormigón se está deslaminando. Fíjate en el polvo que hay en el suelo. Es un polvo fino y gris. Eso es fatiga del hormigón. Kieran miró al suelo. Vio el polvo. Miró el pilar. Tobías, ordenó Kieran, trae el escáner sónico. Tobías corrió hacia un armario de herramientas y regresó con un dispositivo portátil. Lo presionó contra el pilar que Lyra había señalado. La máquina pitó frenéticamente y parpadeó en rojo. Tiene razón, dijo Tobías, palideciendo. La integridad estructural está al 40%. Una bomba bien colocada y los niveles superiores se derrumbarían sobre nosotros. El silencio se apoderó del garaje. La hostilidad se convirtió en conmoción. Ryland miró del escáner a la pequeña y frágil mujer a la que acababa de llamar un lastre. Lyra miró al comandante. No quiero que muera nadie por mi culpa. Pero si Victor ataca, no solo golpeará las paredes, golpeará los puntos débiles. Yo puedo verlos. Déjenme ayudarles a arreglarlos. Kieran miró a su compañera, sintiendo un feroz orgullo en su pecho. Se volvió hacia su atónita manada. Ella no es solo una boca más que alimentar. Kieran anunció con voz resonante y autoritaria. Ella es la arquitecta. A partir de este momento, su palabra sobre los protocolos de defensa prevalecerá sobre la de todos, incluido yo. ¿Alguien tiene alguna objeción? Nadie se movió. Bien, dijo Kieran. Rodeó con un brazo la cintura de Lyra. Ahora pon a un equipo en ese pilar. Refuérzalo con malla de fibra de carbono. Tenemos trabajo que hacer. Mientras caminaban hacia el ascensor, dejando atrás a los guerreros atónitos, Kieran se inclinó y besó la cabeza de Lyra. «Eres increíble», le susurró. «Solo quiero que el techo no se nos caiga encima», murmuró Lyra, con la cara ardiendo. «No lo hará», prometió Kieran, «porque aquí está toda tu selección». Las siguientes 12 horas fueron una vorágine de cafeína, planos y chispas de soldadura. Lyra se instaló en la sala de guerra, un centro de mando de alta tecnología en la última planta de las herramientas tecnológicas de hierro. Ya no era la rebelde temblorosa en la nieve. Era una mujer con una misión. Tenía los planos de toda la fortaleza extendidos sobre una enorme mesa digital. Kieran estaba a su lado, sirviéndole café y manteniendo a raya a los generales curiosos y escépticos. «Aquí», dijo Lyra señalando un conducto de ventilación en el esquema. «Y aquí, en la salida de drenaje. Estos son puntos vulnerables. Los lobos de Victor son más pequeños que los tuyos, en promedio. Pueden pasar por estas tuberías si se dislocan los hombros.
Soldaremos rejillas sobre ellas, dijo Ryland. Seguía de mal humor, pero ahora estaba escuchando. Rejas dobles, corrigió Lyra entre cruzadas, y poned sensores de movimiento dentro de los conductos. Los preparativos se vieron interrumpidos por la luz roja intermitente de la alarma perimetral. ¡Contacto!, gritó un oficial técnico desde la estación de monitoreo. Cuadrante sur, 3 vehículos se acercan a la puerta principal. Llevan una bandera blanca. Kieran miró fijamente la pantalla. Una negociación es una distracción, dijo Lyra inmediatamente. Victor no negocia. Tenemos que responder, dijo Kieran, abrochándose la camisa táctica. Si rechazo una negociación, violaré el Tratado Alfa. El Consejo me despojará de mi título. Él lo sabe, dijo Lyra, agarrando el brazo de Kieran. Te está provocando. Tendré cuidado, dijo Kieran. Le tomó el rostro entre las manos. Quédate aquí. Vigila los monitores. Si ves algo raro, avisa a Tobias. Kieran se marchó, llevándose consigo a Ryland y a una docena de agentes. Lyra se quedó sola junto a la mesa, con el corazón latiéndole con fuerza. Miró las pantallas. Vio a Kieran salir hacia la puerta principal para encontrarse con una elegante limusina negra que se había detenido allí. Algo iba mal. Lyra volvió a mirar los planos del pico de hierro. Siguió las líneas de los cimientos. La fortaleza se había construido hacía 20 años. Su padre era entonces un hombre joven. Había trabajado en muchos proyectos en la región. Se le heló la sangre. Amplió los niveles subterráneos. Había un antiguo túnel de servicio marcado como derrumbado y sellado en el mapa digital. Se adentraba profundamente bajo la montaña y conectaba con una antigua mina de plata anterior a la manada. Tobias, dijo Lyra con voz temblorosa, ¿quién construyó este lugar? Tobias levantó la vista de la revisión de sus armas. Una empresa contratista humana de alta gama de Zúrich. ¿Por qué? No, dijo Lyra. ¿Quién hizo los cimientos, el trabajo de hormigón? Creo que fue un subcontratista local. Un tipo llamado Thorne. No, espera, Archer. Lyra dejó de respirar. Archer. Ese era el apellido de su padre. Victor no solo la había estado siguiendo por su potencial, la había estado siguiendo porque tenía los diarios de su padre. Sabía que su padre había trabajado en Iron Peak. No está en la puerta, susurró Lyra. ¿Qué?, preguntó Tobias. ¡Victor!, gritó Lyra agarrando la radio. Kieran, vuelve dentro. En la pantalla se abrió la puerta trasera de la limusina. Estaba vacía. Un altavoz del coche comenzó a reproducir un mensaje grabado de Victor riendo. ¡El túnel!, le gritó Lyra a Tobias. El viejo túnel de la mina de plata en el subsuelo. No está sellado. Mi padre dejó una trampilla de mantenimiento para las inspecciones. Victor lo sabe. Como si fuera una señal, todo el edificio tembló. ¡Boom! Las luces de la sala de guerra parpadearon y se apagaron, sustituidas por luces rojas de emergencia. ¡Brecha!, gritó el oficial técnico. Explosión en el suble 3. Están dentro. Han atravesado la pared exterior. Victor no había atacado las paredes. Había subido desde el suelo. Llévala a la sala de seguridad, gritó Tobias, agarrando a Lyra por el brazo. No. Lyra retiró el brazo bruscamente. La sala de seguridad está en el nivel 2. La ventilación de esa sala está conectada al subsuelo. Si bombean gas allí, estamos muertos. Entonces, ¿a dónde vamos? Tobias parecía aterrado. La fortaleza inexpugnable se había convertido de repente en una trampa. Al tejado, dijo Lyra, con la mente acelerada, visualizando los esquemas en su mente. La estructura reticular del tejado es el punto más fuerte y es el único lugar con un control manual para las puertas de cierre. Tenemos que llegar hasta Kieran, dijo Tobias. Kieran está encerrado fuera. Lyra señaló las pantallas. La explosión había activado las persianas de contención automáticas. Unas enormes puertas de acero se habían cerrado de golpe, sellando la entrada principal. Kieran estaba atrapado fuera con sus mejores guerreros. El enemigo estaba dentro con las mujeres, los niños y Lyra. Está atrapado fuera. Lyra se dio cuenta del horror que la invadía. Victor había separado al alfa de la manada.
Abajo, en el subsuelo, el sonido de los disparos y los gruñidos de los lobos resonaban en los huecos de los ascensores. Los invasores avanzaban rápidamente. Lyra cogió una pistola de bengalas del kit de emergencia que había en la pared. Miró a Tobías con ojos duros. No era una guerrera, pero era la hija del hombre que había construido esta trampa y sabía cómo romperla. «Tenemos que volar manualmente los sellos hidráulicos de la puerta principal», dijo Lyra. «Tenemos que dejar entrar a Kieran o todos los que están en este edificio morirán. Para eso hay que llegar a la sala de control del nivel 1, dijo Tobias. Eso está justo en su camino. Entonces será mejor que corramos rápido, dijo el RA. No lo esperó. Salió corriendo de la sala de guerra hacia el pasillo iluminado con luces rojas. Ya no estaba construyendo con ramas. Estaba luchando por su vida en un castillo de cristal, y las piedras estaban a punto de empezar a caer. La escalera era una pesadilla claustrofóbica de luces rojas de emergencia y el eco de garras sobre el hormigón. Tobías tomó la delantera, con su rifle de asalto en alto, mientras Lyra le seguía de cerca, agarrando la pesada pistola de bengalas. 2 pisos más abajo, siseó Tobías, abriendo de una patada la puerta del pasillo del nivel 1. El pasillo estaba lleno de humo, el olor a goma quemada y ozono era abrumador. A través de la neblina, Lyra vio los cuerpos de los guardias de ambas manadas. La invasión fue caótica y brutal. «Despejado», señaló Tobías, avanzando. Pero no estaban despejados. Al pasar el cruce hacia el vestíbulo de Maya, una enorme silueta se abalanzó desde las sombras. Era un lobo plateado que se transformó en el aire en forma humana para derribar a Tobías. La pistola se deslizó por el suelo. Tobías rugió, forcejeando con el intruso. Se estrellaron contra la pared, agrietando el yeso. Lyra retrocedió rápidamente, levantando la pistola de bengalas, pero no pudo disparar. Estaban demasiado entrelazados. Miró a su alrededor frenéticamente. Sus ojos se posaron en una tubería roja que recorría el techo. Estaba etiquetada como «manejo de rociadores, alta presión». No lo dudó. Cogió un hacha de incendios de la vitrina de emergencia de la pared. No golpeó al lobo. Golpeó la tubería que estaba directamente encima de ellos. ¡Clang! El hacha se clavó profundamente. La tubería estalló. Un chorro de agua a presión para extinguir incendios de combustible para aviones se precipitó hacia abajo con la fuerza de un martillo. Golpeó al lobo de Silver Creek en plena espalda, tirándolo al suelo y aturdiéndolo. «¡Muévete!», gritó Lyra, agarrando a Tobías por el brazo mientras él rodaba alejándose del atacante aturdido. Corrieron hacia la sala de control al final del pasillo. La pesada puerta de acero estaba ligeramente entreabierta. «Eso no está bien». Tobías jadeó, limpiándose la sangre del labio. «Esa puerta debería tener cierre magnético. Ya están dentro». Lyra sintió un nudo en el estómago. «Nos están esperando». Empujó la puerta para abrirla. La sala de control era una cámara circular llena de pantallas y racks de servidores. En el centro, apoyado casualmente contra la consola principal, estaba Alpha Vector. Lucía impecable, con un traje oscuro que solo tenía un poco de polvo. Kyle, su explorador, estaba detrás de él, sosteniendo un cuchillo en la garganta del técnico jefe. Lyra. Victor sonrió con los dientes demasiado blancos y los ojos demasiado fríos. «Sabía que vendrías. Siempre fuiste la responsable, a diferencia de tu padre». «No hables de él», dijo Lyra con voz firme a pesar del terror que le oprimía el corazón. Entró en la sala, indicándole a Tobías que se quedara atrás. «¿Por qué no?» Victor se encogió de hombros. «Él construyó este lugar. Construyó el túnel que utilicé para entrar. Era un genio. Es una pena que tuviera que matarlo. Pero él no me daba los diarios. Tú, sin embargo, me los trajiste». «No te traje nada», espetó Lyra. «Te trajiste a ti misma», corrigió Victor. Señaló la consola. «Ahora, sé buena chica y abre la cámara acorazada principal. Sé que Kieran guarda allí sus activos líquidos. Abre la cámara acorazada y dejaré el edificio en pie. Si vuelas el edificio, tú también morirás», dijo Lyra. «Tengo el túnel», sonrió Victor. «Me habré ido antes de que se asiente el polvo, pero Kieran está atrapado fuera. Verá cómo arde su manada».
Lyra miró la consola. Luego miró las pantallas. En la transmisión externa, vio a Kieran. Estaba en su forma de lobo, lanzándose contra las puertas blindadas, con el pelaje empapado de sangre por haber luchado contra los guardias del perímetro. Estaba desesperado. Intentaba arañar el acero sólido para llegar hasta ella. Miró los manómetros hidráulicos de la puerta principal. La cámara acorazada tiene un cierre temporizado, mintió Lyra. No puedo abrirla. No me mientas. Víctor gruñó, perdiendo la compostura. Dio un paso adelante, con los ojos brillando en rojo. Sé lo que eres. Eres una calculadora humana. Ábrela o mataré al beta. Apuntó con un arma a Tobías. La mente de Lyra se aceleró. Miró el esquema que había sobre la mesa. La puerta principal no era solo una puerta. Era una losa de acero de 5 toneladas accionada por 4 pistones hidráulicos. Si liberaba las válvulas de presión sin desactivar la cerradura, los pistones explotarían. Pero la explosión también arrancaría la puerta blindada de sus bisagras. Era una apuesta arriesgada, una apuesta enorme. De acuerdo, dijo Lyra en voz baja. Lo haré. Se acercó a la consola. Víctor la observaba como un halcón, sin apartar el arma de Tobías. Lyra tecleó un comando, no el código de la cámara acorazada, sino el código de mantenimiento para anular el sistema hidráulico de la puerta. Aviso de presión crítica en el sistema. La pantalla parpadeó con un texto en rojo que solo ella podía ver. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Víctor, acercándose. Son demasiadas pulsaciones. Cifrado, murmuró Lyra. Miró la lectura de presión, 4000 psa. Ahora, gritó Lyra tirándose al suelo. Pulsó intro. El sonido no fue una explosión, fue un chirrido metálico. Las tuberías hidráulicas de las paredes del pasillo exterior se rompieron, pero la fuerza principal se dirigió hacia la puerta. Los pistones se dispararon, pero la cerradura aguantó durante una milésima de segundo antes de que la energía cinética cortara los pernos. ¡Boom! La puerta blindada no se abrió. Voló hacia adentro, cayendo por el pasillo como una hoja en un huracán. La onda expansiva derribó a Víctor. Las pantallas de cristal de la sala de control se hicieron añicos y llovió fragmentos por todas partes. Lyra se cubrió la cabeza, con el suelo temblando bajo sus pies. Se produjo un silencio durante un instante. Entonces, un rugido sacudió los cimientos del pico de hierro. Era un rugido de dominio puro y sin adulterar. A través del humo y la puerta destrozada, emergió una enorme silueta negra. Kieran. No parecía un rey, parecía un dios de la guerra. Sus ojos ardían con fuego dorado. Vio a Víctor tratando de ponerse en pie. Kieran no volvió a adoptar su forma humana. No perdió el tiempo con palabras. Se lanzó a través de la habitación. Víctor intentó levantar su arma, pero fue demasiado lento. Las mandíbulas de Kieran se cerraron alrededor del antebrazo de Víctor, aplastándole los huesos. Víctor gritó, pero su grito se vio interrumpido cuando Kieran lo estrelló contra los racks de servidores. Las chispas volaron cuando los componentes electrónicos se cortocircuitaron. Fue brutal. Fue rápido. Era la ley de la selva. Víctor cayó inmóvil. Kieran se quedó de pie junto al cuerpo, con el pecho agitado. Giró su enorme cabeza, escaneando la habitación frenéticamente. Kieran. Lyra salió gateando de debajo del escritorio. Estaba cubierta de polvo y cristales, pero estaba ilesa. El lobo gigante gimió. Se acercó trotando a ella, acariciándole la cara con el hocico y lamiéndole el hollín de la mejilla. Se derrumbó en el suelo, volviendo a su forma humana. Estaba desnudo, sangrando por una docena de cortes, pero la atrajo hacia sus brazos como si ella fuera lo único que lo ataba a la tierra. Pensé que te había perdido, dijo con voz ronca, hundiendo la cara en su cabello. No podía abrir las puertas. Yo las abrí, susurró Lyra, abrazándolo con fuerza. Rompí la puerta. Kieran se apartó y miró la sala de control destrozada, el sistema hidráulico hecho añicos y al enemigo alfa muerto. Soltó una risa incrédula y sin aliento. «Tú no rompiste la puerta, Lyra», dijo besándole la frente. «La volaste por los aires». Tobías gimió desde la esquina, levantándose
y sacudiéndose el polvo del chaleco. «Recuérdame», murmuró el beta, «que nunca la enfade». 6 meses después, la nieve se había derretido, dando paso a una primavera exuberante y vibrante. El territorio del norte estaba verde y lleno de vida. En el valle donde Lyra había intentado construir un refugio con palos podridos, se alzaba una nueva estructura. Era una obra maestra. No era una fortaleza de hormigón y acero, sino una cabaña de cálida madera de cedro y piedra que se integraba perfectamente en el paisaje. Tenía grandes ventanas de cristal que captaban el sol de la mañana y un amplio porche que olía a lluvia fresca. Lyra estaba en el porche lijando la barandilla. Llevaba una sencilla camisa de franela y vaqueros, y parecía sana y fuerte. Las cicatrices de sus manos se habían difuminado, aunque nunca desaparecerían por completo. Ahora eran insignias de honor. «Estás trabajando demasiado», dijo una voz grave desde la puerta. Kieran salió con 2 tazas de café en las manos. Parecía relajado, sin la tensión que solía haber en sus hombros. La guerra con Silver Creek había terminado en el momento en que Victor murió. Los miembros restantes de la manada habían huido o se habían rendido, absorbidos por la sombra de obsidiana bajo el justo gobierno de Kieran. «Estoy terminando los últimos retoques». Lyra sonrió y aceptó el café. Kieran la rodeó con el brazo por la cintura y la atrajo hacia su pecho. Apoyó la barbilla en su hombro y contempló el valle. «El consejo ha enviado hoy el contrato», dijo Kieran. «Quieren contratarte para rediseñar las defensas de la ciudadela». «Lo he visto», dijo Lyra, recostándose contra él. «Aún no he decidido si lo aceptaré». «¿Por qué no? Pagan una fortuna. Estoy ocupada», dijo Lyra, girándose entre sus brazos para mirarlo. Le tomó la mano y la colocó sobre su vientre. Kieran se quedó paralizado. Sus ojos dorados se abrieron como platos. Miró su vientre y luego su rostro. «Lyra», susurró, con la voz temblorosa por una intensidad diferente. «¿Estás? Creo que vamos a necesitar una ampliación en la habitación del bebé». Ella sonrió, y tengo algunas ideas específicas sobre el refuerzo estructural de la cuna. Kieran no dijo nada. Simplemente la levantó, haciéndola girar mientras su risa resonaba en el valle, un sonido de pura alegría sin preocupaciones. La pícara que había construido un hogar con ramas rotas había desaparecido. En su lugar se encontraba la reina de Iron Peak, la arquitecta de la manada Obsidian y el corazón del rey Alpha. Había construido una vida que nunca se derrumbaría. Esta historia nos recuerda que la verdadera fuerza no se mide solo por los músculos o las garras. Se mide por la resistencia de la mente y el corazón. Lyra empezó sin nada más que ramas rotas. Sin embargo, gracias a su inteligencia y determinación, no solo se salvó a sí misma, sino que se convirtió en la piedra angular de la manada más poderosa del norte. Esto demuestra que, incluso cuando el mundo te ve como un rechazado, tienes el poder de construir tu propio destino. A veces, literalmente. Si esta historia te ha mantenido en vilo, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal. Cada semana publico nuevas historias románticas y dramáticas sobre hombres lobo. ¿Qué te ha parecido la rápida reacción de Lyra en la sala de control? Cuéntamelo en los comentarios. Los leo todos. Gracias por ver el video y hasta la próxima.